San Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El tema que vamos a compartir he puesto como título: el éxito según Cristo. El estándar de éxito que mide la sociedad, y que ha sido así siempre, se mide dependiendo de la apariencia que se pueda mostrar. Se caracteriza a una persona exitosa como alguien que ha triunfado en algunas cosas, especialmente en lo económico, académico, porque es un profesional, porque tiene una vida exitosa financieramente. Pero qué bueno saber que el estándar de éxito según Cristo es otro. Yo quiero que veamos un ejemplo que aparece precisamente aquí en el Evangelio de San Lucas, y es el ejemplo del rico y Lázaro. Cristo dijo que habían dos personas importantes en su época, una muy exitosa para la sociedad del momento, de ese tiempo. Hablo del rico. Allí no dice su nombre, solo lo define como el rico. Dice que era un hombre que vestía de púrpura y lino fino. O sea, eso siempre ha caracterizado normalmente en todas las épocas a una persona de éxito. El cómo se viste, qué marca viste de ropa. Eso entonces como para indicarnos la Biblia que este rico era un hombre de éxito para la sociedad de la época. Vestía con púrpura y lino fino. O sea, lo mejor que había en el tiempo, en esa época, para vestirse, era lo que este hombre se ponía como vestimenta. Era un hombre rico. Ahora, no solamente eso, sino que disfrutaba de una vida de derroche, porque su éxito económico era tal que le permitía hacer banquete con esplendidez muy frecuentemente. Era una persona que hacía ese tipo de banquetes, seguramente donde invitaba a todos los que él consideraba gente de éxito, de prestigio en la ciudad o en el país. Seguramente cualquier persona de la época que hubiera conocido a este rico, si se le hubiera preguntado si él consideraba que ese hombre era un hombre de éxito, podría decir esa persona en esa época que ese rico era un hombre de éxito. Sin lugar a dudas, así diría la mayoría, que ese hombre era un hombre de éxito porque vestía las mejores ropas, porque podía darse el lujo de hacer banquete con esplendidez constantemente. Entonces era un hombre de éxito. Pero contrario a eso, había un hombre que la Biblia define en esa misma época, que era un mendigo llamado Lázaro. Era un hombre, un fracasado para la sociedad de ese entonces. Dice la Biblia que él añoraba o anhelaba siquiera poder comer de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea que seguramente este mendigo esperaba esos residuos que tiraban a la basura afuera y de allí sacar y poder comer algo. Lázaro, aquel era un hombre para esa entonces fracasado, puesto que era un hombre que ni siquiera podía tener acceso a una alimentación normal de un ser humano. Tenía que mendigar y ni siquiera le daban las migajas que caían de la mesa del rico, del hombre de éxito. Entonces cualquiera que conociera a este hombre, a Lázaro, si se le preguntara a él qué pensaba de Lázaro, si consideraba que Lázaro era un hombre de éxito, cualquiera diría, y aún hoy, que ese Lázaro no era un hombre de éxito para nada, porque tenía una vida de miseria, donde no tenía ni siquiera para alimentarse. Tenía que esperar la basura, lo que tiraran los desperdicios a la calle, para él ir a ver qué podía sacar para alimentarse. Entonces no era un hombre de éxito para nada. Nadie en esa época, ni aún hoy, diría que ese hombre es un hombre o fue un hombre de éxito. Hablo de Lázaro. Aparte de eso, tenía una enfermedad que le provocaba unas llagas, lo que entonces era un doble problema para este hombre, puesto que tenía problemas de miseria absoluta, total, pero también de enfermedad, pero también de soledad. Dice la Biblia que los perros venían y lamían sus llagas. O sea que la compañía que este hombre tenía eran perros seguramente callejeros que lo acompañaban y eran sus amigos, porque nadie de la sociedad se atrevió a ser ni siquiera su amigo de Lázaro, porque qué tal uno juntarse con un hombre tan fracasado, que causa fastidio, que está vestido de harapos, que tiene que comer de la basura.
Nadie quería juntarse con Lázaro. Entonces tenía varios problemas al mismo tiempo. Entonces Lázaro para nada pudiéramos decir o pudiera decir la gente de esa época o la de ahora que era un hombre de éxito según el estándar de la sociedad. Pero entonces, qué bueno saber que el éxito según Cristo es diferente al éxito según la humanidad. Porque según Cristo, mire lo que pasó. Dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado. Seguramente fue una sepultura con todos los honores, con todos los reconocimientos, con todos los lujos para el rico, porque fue un hombre de éxito y fue sepultado. Seguramente ese velorio y todo ese homenaje que se le hizo fue muy notorio, porque fue sepultado con todos los honores, seguramente porque tenía una vida que había llevado exitosa para el estándar de la sociedad, de la época. Pero entonces, mire que ahí terminó todo, hasta ahí conocieron el éxito de ese hombre, pero el destino de ese hombre de éxito para la sociedad fue terriblemente contrario a lo que la gente de su época hubiera podido imaginar. Y es que fue llevado a un lugar llamado como el lugar de tormento. O sea, ese hombre exitoso no tuvo derecho a entrar a la presencia de Dios. No tuvo derecho a salvación. Porque el éxito según Cristo no es el éxito según la humanidad o la sociedad. Entonces ese rico no tuvo con qué comprar un boleto al reino de los cielos con toda su riqueza. Al contrario de él, el mendigo llamado Lázaro, dice la Biblia que tuvo un privilegio después de la muerte que todos queremos, los que conocemos de Cristo, tener y deberíamos anhelar. Y es que cuando murió Lázaro, dice la Biblia que no se enfoca la escritura al sepulcro, porque seguramente a Lázaro lo tiraron por ahí, su cuerpo, a una fosa común, por ahí a cualquier, cualquier tumba ordinaria, si es que le echaron siquiera tierrita, no lo sé, en esa época cómo se acostumbraría, pero parece que la sepultura era para gente muy privilegiada en esa época. Entonces, lo cierto es que no importó dónde quedó el cuerpo de Lázaro, qué pasó en su momento, no dice que fue sepultado, no se sabe qué pasó con él. Pero lo que sí se sabe es que una vez que murió, dice la Biblia que los ángeles vinieron por su espíritu, por su ser, por su alma, y fue llevado a un lugar conocido en la Biblia como el seno de Abraham. Ese lugar es el mismo que el Señor llamó cuando estaba en la cruz el paraíso, el lugar a donde van los salvos. Entonces imagínese usted un fracasado, un donadie, un mendigo, un pordiosero, un indigente, aparte de eso, enfermo, llagoso, que nadie en vida quiso ser su amigo, que nadie quiso acercarse a él. Solamente los perros venían para lamer sus heridas y para darle un poco de consuelo. Mire, ese hombre fracasado en todos los aspectos que se pudieran decir, en soledad, en pobreza, en miseria, en enfermedad, hasta el último día de su vida en la tierra, ese hombre, según Cristo, es un hombre de éxito. Entonces imagínese usted el contraste. Para la sociedad, el rico fue el hombre de éxito, el que lo tenía todo, pero apenas lo acompañaron hasta la tumba. Y para esa misma sociedad, el mendigo fue un miserable que no tenía derecho ni siquiera a que se acercara a alguien a saludarlo o a darle unas palabras, qué sé yo, de compañía y de consuelo, de fortaleza. No, nadie lo hizo. Apenas los perros lo hacían en acercarse a él. Pero qué bueno es que el estándar de éxito según Cristo es otra cosa. Y este hombre simplemente fue un mortal, pero una vez murió este Lázaro, dice la Biblia que los ángeles vinieron para llevarlo a la presencia de Dios. Qué bueno saber que tenemos en la Biblia esos ejemplos preciosos, donde hombres que han sido fracasados para la sociedad han tenido, según Cristo, una vida de éxito.
Entonces es que detrás de ese mendigo, porque alguien me dirá, no es que él se salvó porque sufrió mucho, porque fue un pobre miserable que no tuvo nada. No, él no se salvó por ser un mendigo, no se salvó por ser un enfermo, se salvó porque detrás de ese pordiosero, de ese mendigo, de esa persona que no tenía ni siquiera para alimentarse, detrás de él seguro había un hombre de Dios que estaba en prueba, que estaba en dificultad, que estaba en adversidad, que no tuvo la dicha que tuvo hombres como Job. Job pasó por cosas difíciles, que todos leemos el libro de Job y nos asombramos porque decimos, wow, Job sufrió mucho, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, pero todo eso fue temporal. Mientras que Job tenía al menos a la esposa que lo acompañaba, aunque fuera para decirle que se descarriara, que ya renunciara a Dios, que se dejara morir, que no se resistiera más, que descansara, pero tenía a alguien a su lado, al parecer, según la Biblia, la esposa. Y él tuvo la fortuna, hablo de Job, y es que Job pudo levantarse en la época, restaurarse ante los ojos de la humanidad, y es que dice la Biblia que Dios le sanó esa enfermedad que tuvo, esa sarna maligna, le dio unos nuevos hijos, porque había perdido a sus hijos como parte de su prueba. También le dio no solamente los bienes que antes tenía, sino que le duplicó esos bienes, lo hizo un hombre otra vez de prestigio y de renombre para la sociedad de esa época, y quedó escrito eso en la escritura. Pero a Lázaro nada de eso pasó con él. Murió en derrota, murió en fracaso, murió en miseria, murió en enfermedad. Pero aún así la Biblia dice que fue un hombre de éxito, porque que vengan los ángeles enviados por el mismísimo Padre Eterno a llevarse a alguien después de que murió, no su cuerpo, pero sí su espíritu, su ser, su alma, llevárselo a la presencia de Dios, al paraíso, al seno de Abraham. Hermano, eso realmente es el privilegio más grande que pueda tener cualquier persona que realmente tengamos algún conocimiento del Señor. Qué bueno saber que ese es el éxito según el Padre y por supuesto según Cristo, que es el tema que hoy estamos tratando, el éxito según Cristo. Entonces Cristo habló de ese hombre y dice que murió así, en derrota, en miseria, en enfermedad, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mientras que el rico fue sepultado con honores, pero fue al lugar de tormento, a sufrir y a pagar, porque en medio de toda su riqueza no se acordó de Dios, porque nadie se condena por ser rico. El dinero no es pecado, el dinero no es el problema es que en medio de la comodidad el hombre se olvida de Dios, pone su confianza y su esperanza y centra su vida en sus bienes y en su comodidad. Ese es el problema del que tiene dinero, y por ende no es malo el dinero, sino el confort que da, y que mucha gente es atrapada y se olvida de Dios, de que hay otra vida después de la muerte donde el dinero no va a servir, no va a ser útil para la vida eterna. No se puede comprar una entrada al cielo con el dinero que se tenga. Entonces, ese es un primer ejemplo, pero también en la Biblia ya un ejemplo un poco más de la época es el ejemplo, digamos, del Nuevo Testamento. Ya es un ejemplo de un hombre maravilloso que también vivió una vida muy, muy humilde. Hablo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que fue el cumplimiento de una profecía, pero hoy hemos tomado un versículo de lo que habla Cristo de Juan el Bautista, pero vamos a ver otros más. Estuvimos leyendo el 28, pero vamos a leer desde el 25. Estoy hablando de San Lucas 7:25. Dice: ¿mas qué salisteis a ver? O sea, Cristo tenía discípulos que lo seguían, que habían sido discípulos de Juan el Bautista antes de que Cristo empezara su ministerio. Entonces él le dice a la gente que habían sido discípulos de Juan, que qué habían salido ellos a ver cuando alguien les dijo que había un hombre que parecía extraño, que tenía una vida muy rara, porque dice la Biblia que él vestía con piel de camello, o sea, de algún animal. Él hizo un traje porque seguramente no tenía los recursos, es posible, para comprarse una ropa de la época, por lo menos normal. Entonces se hizo una túnica de piel, imagínese eso, no es muy cómodo, creo. Tenía esa vestimenta, pero también su comida era una comida que tampoco era nada normal. Comía langostas y miel silvestre, porque tampoco tenía acceso seguramente económico para una alimentación normal. Es posible que haya sido por eso, porque este hombre lo que hace es sencillamente acomodarse a la situación que le tocó vivir para
que en él se cumpliera la profecía de que Elías habría de venir. Entonces, esa era una profecía. Antes de que el Mesías viniera, Elías habría de venir, dice la Biblia. Y a Jesús le preguntaron eso. Bueno, pero si usted es el Mesías, ¿por qué Elías no ha venido? Pero hablaban del Elías del Antiguo Testamento, del que hacía llover fuego del cielo cuando oraba, del que abrió el río Jordán, del que hacía maravillas en su época, de ese Elías. Pero había una profecía de que antes que el Mesías viniera, habría de venir Elías. Pero no era ese Elías, era alguien con el poder, un poder glorioso, pero con otro individuo que representara ese ministerio de poder. Y en este caso era Juan el Bautista. En lo que tiene que ver con la vida de Juan el Bautista tenemos varias cosas que decir. Y es que Jesús empieza a decir que no era un hombre que fuera, digámoslo, aparente o de una alta sociedad o de una alta apariencia por su ropa que llevaba, como sí pasaba con el rico, por ejemplo, que mencioné hace un momento. Dice que Jesús les dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pregunta Cristo. Luego Cristo responde: he aquí los que tienen vestiduras preciosas o preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. O sea que Juan el Bautista no era un príncipe, no era una persona de una familia de alta sociedad que habitaba en un palacio. No, él escogió una vida de ermitaño, de persona que para muchos inclusive decían que Juan tenía que estar endemoniado para vivir una vida así. El mismo Cristo dice, decían de él que tenía demonios. Pero mire lo que sigue diciendo Cristo de Juan el Bautista. Dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y Cristo contesta: sí os digo, y más que profeta. O sea que aquí el éxito Cristo lo está midiendo de otra manera. Y es que está diciendo que Juan el Bautista, aunque para la época no era un hombre de éxito, sí lo era para Cristo. Porque él dice: y más que profeta. O sea que Juan el Bautista, aunque muchos no lo consideran un profeta, el pueblo de Israel no lo reconoció como profeta, pero Cristo dijo que Juan el Bautista era más que profeta. Claro, porque era el cumplimiento de una profecía de que había de venir alguien preparando el camino del Mesías antes que viniera el Mesías, preparando el pueblo para que cuando el Mesías llegara estuviera ya predispuesto, al menos en cierta forma, para recibir al Mesías. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Entonces, el Señor aquí empieza a decir de Juan el Bautista que sí era un hombre de éxito. Luego dice en el 27, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice el Creador a el Hijo en profecía que ese Juan, y luego Cristo lo confirma, este Juan, que para muchos es un fracasado porque ni siquiera lo reconocieron como profeta, al contrario decían que tenía demonios. Entonces él dice: este hombre es el cumplimiento de esa profecía que dice en el Antiguo Testamento: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, delante del Mesías, delante de la cara del Mesías, porque fueron casi contemporáneos. Apenas se cree que llevaban 6 meses de diferencia en edad Juan el Bautista y Cristo. Entonces, por eso dice delante de tu faz. O sea, paralelamente casi con Cristo apareció Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista para la época que le tocó vivir no era o no fue un hombre de éxito. Para nada. Era un fracasado porque no tuvo ni siquiera una vida normal. No tenía ni siquiera acceso a una vida económicamente normal. Entonces, pero no le importó eso. Y el 28 que leímos dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea que aquí pone a Juan el Bautista a la altura de cualquier otro profeta, que de los nacidos de mujer. Y recordemos que Cristo es nacido de mujer, dice la Biblia, y nacido bajo la ley. Ese es el Mesías verdadero, el que nació de mujer y nació bajo la ley. Porque el Mesías no es que vino del cielo a encarnarse, no. La Biblia dice: cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Dios no envió del cielo al Hijo,
ni tampoco él vino a hacerse hijo, como dicen las fábulas, en este caso la unicitaria o la trinitaria, o otras que creen que el hijo vino desde el cielo, fue creado allá y vino a encarnarse. No, el hijo de Dios, dice la Biblia, que es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque lo que se hizo carne fue la palabra, el mensaje, fue puesto en el hijo una vez que fue engendrado. Entonces, Cristo pone a Juan el Bautista a la altura de él, porque Cristo es nacido de mujer. A la altura de Moisés, porque Moisés fue nacido de mujer, el profeta Moisés y Elías y cualquier otro. Entonces dice, de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, aquí a Juan lo está poniendo en lo más alto del podio de profetas. No hay nadie más grande que Juan el Bautista, dice Cristo, pero había una razón para él ser tan grande. Y aquí la explica el texto, dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, ¿por qué Cristo consideró que Juan el Bautista fue un hombre de un éxito rotundo al punto de él ponerlo en lo más alto de todos los nacidos de mujer en cuanto a profeta se refiere? Y es porque Juan el Bautista, hermano, tuvo ese valor, ese coraje de ser un hombre humilde por causa del cumplimiento de la palabra. El Señor lo escogió a él, dice la Biblia, desde antes de nacer. Fue lleno del Espíritu Santo. Cuando la madre de Jesús visitó a la madre de Juan el Bautista, ambas estaban en embarazo. Obviamente la madre de Juan el Bautista ya tenía 6 meses de embarazo y María parece que apenas estaba empezando el embarazo. Entonces, cuando se visitaron, dice la Biblia, que cuando María saludó, el niño Juan, cuando estaba apenas en el vientre de su madre, saltó. Ese niño fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer, Juan el Bautista. Entonces, desde antes de nacer, ya el Espíritu Santo estaba en él para indicarle lo que había de pasar con él. Y es que él era un escogido por el Creador para que fuera el cumplimiento de esa profecía, el mensajero que preparaba el camino delante del Mesías. Entonces Juan el Bautista renunció a todo, porque Juan el Bautista no era un don nadie cuando nació. Era un hombre de una familia sacerdotal. Tenía derecho a ser un sacerdote, a heredar un lugar de privilegio en Israel, a vivir una vida cómoda y solvente, a ejercer un ministerio sacerdotal de esa época donde era de mucho privilegio, a llevar una vestidura sacerdotal por ser heredero a ese derecho de ser sacerdote en el templo, que todavía existía. El templo no había sido destruido, porque fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, era hijo de un sumo sacerdote importantísimo, Juan el Bautista, de un hombre muy importante, fue hijo. Pero mire, él renunció al derecho de ser un sumo sacerdote de la época que le daba prestigio, y podía portar unas ropas diseñadas por el mismo Creador. Porque cuando se estableció el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento, fue Dios el que diseñó esas ropas para que se las pusieran. Llevaban piedras preciosas, llevaban una tiara reluciente y muy costosa en su frente, llevaban realmente una vestimenta de lo más alto, diseñada, repito, por el mismo Creador. Pero Juan el Bautista renunció a eso y prefirió una piel de camello. Él mismo tal vez improvisó una túnica, se fue de su casa a vivir una vida de ermitaño, porque él seguramente mientras estuviera en su casa corría el riesgo de ser contaminado de esos privilegios y de más bien quedarse esperando el momento, el turno para él ejercer un sacerdocio como su papá. ¿Qué hijo no quiere, en muchos casos, cuando su padre es exitoso, pues tener una vida similar a su padre? Entonces Juan el Bautista entendió eso, dijo, si yo me quedo en mi casa, voy a terminar como mi padre, una vida de privilegio, una vida de glamour, de reconocimiento en el pueblo como autoridad suprema en el pueblo, en este caso sacerdotal. Y entonces él dice, yo mejor me voy. Y se fue de casa seguramente con algunas, qué sé yo, la ropa que llevaba puesta, no lo sé. Lo cierto es que se le acabó y él dijo, pues yo no puedo volver atrás. Entonces se improvisa una túnica de camello, de piel de camello,
y se la pone y con eso empezó su ministerio. Y entonces, mire, por eso dice el Señor que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. O sea, Juan en su humildad, en su sencillez, fue capaz de renunciar hasta los privilegios, hasta una vida cómoda y normal, hasta la alimentación de una persona normal. Inclusive los sacerdotes tenían el derecho de vivir de lo que entraba en el templo. Eso dice la Biblia. Tenían derecho a las ofrendas, a los diezmos que entraban en el tabernáculo, en el templo. Ellos tenían derecho a una ración de eso, porque estaban sirviendo en el altar. Eso lo dice la Biblia, que tenían derecho. Pero Juan el Bautista renunció al sacerdocio, entonces perdió todos sus derechos y no le importó, porque tuvo la humildad y la capacidad de renunciar a todo por causa de Cristo. Muy pocas personas seguramente están dispuestas a pagar tanto, a vivir una vida de pobreza, de miseria, porque no comer una comida normal, porque no vestir una vestidura normal, realmente pone a una persona en un estándar de pobreza y de miseria muy baja. Pero entonces, ese estándar de éxito que nosotros debemos valorar es el estándar de éxito que mide Cristo. Y es que Él no ve las cosas como las vemos nosotros. Nosotros pensamos que el de éxito es el que tiene la vida más definida ya, más cómoda financieramente hablando. El que ya anda en el jet privado o qué sé yo, en el coche más costoso, o el que ya tiene el penthouse para vivir, o el que ya goza de privilegios económicos de sobra. Entonces pensamos que esa es la persona de éxito, pero Cristo mide el éxito por otra cosa. Porque si le preguntamos a la sociedad de la época, y pudiéramos hacerlo, de la época de Juan el Bautista, que lo conocieron, hablo de gente del común de esa época, y le hubiéramos preguntado, bueno, ¿usted considera que Juan el Bautista fue un hombre de éxito? Nos dirían sin tutubeos que no. Porque imagínense, Juan el Bautista no vestía una ropa normal, porque no tenía acceso a eso, seguramente era el asunto, pero tampoco comía una alimentación normal. Se alimentaba de una manera muy extraña. Y entonces, aparte de eso, no solamente que era un ermitaño, sino que era considerado por muchos como un hombre poseído, que tenía demonios. Eso dice Cristo en otro pasaje, por aquí en otros versículos. Decís demonios tiene, porque Juan no comía lo que comían los demás, porque no vestía como vestían los demás. O sea, era considerado como un hombre poseído o loco. Y entonces, para la gente de esa época, no fue un hombre de éxito. No fue un hombre de éxito. Pero para Cristo sí lo fue. Pero no solamente porque Juan el Bautista vivió tan humilde, sino porque Juan el Bautista terminó su vida preso en una cárcel. O sea que no solamente vivió en pobreza, en necesidad, en escasez, sino que buena parte de su vida o parte de ella lo terminó preso. Y no solamente preso, sino que llegó un momento hasta que lo decapitaron. Entonces, ese Juan Bautista, para la sociedad de la época, y yo creo que para mucha gente ahora que no sepa de esto de la Biblia, si les preguntamos y les contamos la vida que llevó Juan y cómo terminó, no van a pensar que Juan el Bautista fue un hombre de éxito, para nada. Pero ¿qué sucede? Que para Cristo sí fue un hombre de éxito. Entonces me encanta este tema y me encanta esto en la Biblia, de ver que el éxito, según Cristo, es otra cosa. Que no importa qué ropa llevemos, o dónde vivamos, o qué comamos, qué comodidades tengamos, sino que lo que importa es que nuestra relación con Él, que nuestra vida que llevamos delante de Dios, sea la vida que Dios quiere para nosotros, que ha trazado. Y Juan el Bautista se sometió a todo por vivir la vida de obediencia para que se cumpliera la profecía, que él era ese mensajero que había de venir a preparar el camino del Señor, del Mesías. Y entonces, por supuesto que para Cristo, Juan el Bautista sí fue un hombre de éxito.